Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sesión. Hoy vamos a revisar el módulo 15 y mañana vamos a revisar el módulo 16 y prácticamente estamos por terminar. Entonces vamos a revisar los objetivos a cubrir de la capa de aplicación. Sí, que vamos a hacer un repaso de las funciones de la capa de aplicación, si lo vemos desde el punto de vista de TCP/IP, o capa de aplicación, presentación y sesión, si lo vemos desde el punto de vista del modelo OSI. ¿Sí? Luego vamos a revisar cómo funcionan las redes y las aplicaciones peer-to-peer. Vamos a ver la diferencia entre una red peer-to-peer y las aplicaciones peer-to-peer. Son cosas diferentes. Luego vamos a revisar cómo funcionan los protocolos de los comunes, los más comunes, digamos, hablando de web, hablando del protocolo HTTP, HTTPS y el protocolo SMTP y sus protocolos complementarios que son SMTP e IMAP. Y finalmente vamos a revisar el papel de DNS, del servicio de DNS y del servicio de DHCP de manera general, muy general. De hecho, en los protocolos que vamos a revisar no vamos a entrar en detalle porque implica un curso por cada uno, pero vamos a tener una idea un poquito más completa de la función de cada uno de estos protocolos. Y de la transferencia de cómo funciona la transferencia de archivos, en este caso a través de FTP y otros protocolos que solamente se comentará. ¿Ok? Bueno, entonces recordemos, si vemos, si revisamos la capa de aplicación desde el punto de vista del modelo OSI, pues hay tres capas que en realidad tienen que ver con algunas funciones que se contraen, digamos, en una sola en el modelo de TCP/IP. ¿Sí? Entonces, cada aplicación, presentación y sesión del modelo OSI corresponden a la capa de aplicación de TCP/IP. ¿Y qué papel juegan los protocolos en estas capas o en la capa de aplicación? Pues son los protocolos que van a interactuar, digamos, directamente, vamos a llamarlo así, con lo que quiere hacer el usuario, ¿no? Entonces, según la aplicación del usuario va ligado el protocolo que corresponde, que es el que va a recibir la información que genera el usuario desde el punto de vista del equipo cliente para que pueda ser pedido o solicitado al, a un servidor que tiene un servicio determinado. Un servicio determinado. Y volvemos a revisar aquí pues, los protocolos que hemos comentado ya en temas anteriores. ¿Sí? No salimos de ellos, nos seguimos con los protocolos comunes, HTTP, FTP, TFTP, IMAP y DNS como protocolo, algunos de los protocolos más comunes que funcionan en la capa de aplicación. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Que si desglosamos las funciones, las capas, entonces a nivel de la capa de presentación, pues vamos a tomar como elementos clave que en presentación tiene que ver con el formato de la información que pedimos o el formato de la información como viene. Tiene que ver con el cifrado, es decir, si la información que pedimos va cifrada o si la información que
recibimos viene cifrada o si viene comprimida, ¿sí? Esas son funciones, es decir, el formateo. Formateo tendría que ver con que si es un JPG, si es un documento, si es una página, si es un documento PDF, todo eso tiene que ver con formato, ¿sí? Y corresponde a la capa de presentación, ¿de acuerdo? Compresión, información comprimida o no comprimida, información cifrada o no cifrada, tiene que ver también con la capa de presentación. Mientras que la capa de sesión se encarga de la creación y mantenimiento de los diálogos entre las aplicaciones, ¿no? Es decir, entre la aplicación cliente y la aplicación servidora, básicamente. Por eso es que todas esas tres funciones, bueno, las tres capas se contraen en una sola o son absorbidas en una sola en la capa de aplicación del TCP/IP. Bueno, ya como cuando vimos la capa de transporte, pues revisamos que viene el protocolo que transporta y el puerto. Y el puerto que está asociado según la aplicación. Entonces, por eso aquí nos permiten recordar que si hablamos de un servicio de DNS, el puerto del servidor, el puerto que identifica un servidor, a una aplicación de DNS, a una aplicación servidora de DNS, es el 53, ¿sí? Y que la función principal de un servicio de DNS es traducir nombres de máquinas a direcciones IP, ¿sí? Entonces, en su momento vamos a hacer un ejercicio en el que vamos bueno, les voy a mostrar en este caso un ejemplo sencillo de cómo se lleva a cabo el proceso de traducción. Y de DHCP, por mencionar lo que viene aquí en esta diapositiva, recordemos, DHCP es un protocolo que nos sirve para que una máquina que no tiene una dirección IP solicite una dirección IP a un servidor que está corriendo en la red local. Entonces, si hay un servidor en la red local, y le he solicitado una dirección IP, entonces es el que va a proporcionar una dirección IP disponible. Ajá. Y en este caso, es una de las excepciones en las que la aplicación cliente solicita la dirección IP a través del puerto 68, ¿sí? Del puerto 68, que además es UDP, y el puerto que identifica al servicio de DHCP es el número 67, el puerto 67. ¿De acuerdo? Y luego tenemos a HTTP como otro protocolo con sus diferencias. HTTP normal, digamos, o HTTP inseguro, y HTTPS, que aunque no viene aquí, también es uno de los comunes que es importante tener identificados. ¿Cuáles son sus funciones? Pues proveer páginas con hiperenlaces o páginas con hiperpáginas se le llama. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de incluir elementos sensibles, ¿no? Y otro elemento, otro puerto que también puede ser que lo encontremos asociado con HTTP es el puerto 8080, ¿sí? Entonces, podríamos decir que relacionado con HTTP hay 80, 8080 y 443. Luego, pasamos a peer-to-peer. Peer-to-peer significa, bueno, si lo vemos desde el español, significa de igual a igual. ¿Sí? De igual a igual. ¿Qué significa eso? Bueno, dependiendo de lo que estemos revisando, es como vamos a poder diferenciar. Vamos a verlo, les decía aquí, vamos a ver dos tipos de peer-to-peer, es decir, dos tipos de igual a igual. Una son las redes, ¿sí? Y vamos a empezar a checar.
Por principio de cuentas, lo que tenemos que tener presente es que siempre que hablemos de información que obtenemos a través de Internet, ¿sí? Generalmente, en la mayoría de los casos, va a seguir una arquitectura que se conoce como cliente-servidor. ¿Por qué? Muy simple. Porque hay una serie de clientes, es decir, una serie de dispositivos clientes que se encargan de pedir y uno o más servidores que tienen la información que pide el cliente, ¿sí? Eh, eso lo podemos percibir desde como equipos, ¿sí? Pero también, de hecho, el modelo cliente-servidor o la arquitectura cliente-servidor está basada en que el software, en realidad el software que está corriendo en los equipos clientes, pues están diseñados solamente para pedir. Y el software o aplicaciones que están corriendo en el servidor están diseñados solamente para servir. No tienen una función adicional, ¿sí? Lo que está corriendo aquí en este servidor solo sirve y lo que está corriendo de este lado, en términos de red, solo pide. Es decir, lo que usemos para pedir algo, pues ese algo solamente va a tener la función de pedir. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso es lo que tenemos, eso es lo común. Pero, ¿qué podemos también encontrar en una red? Sobre todo en una red local, esta parte es importante. En una red local yo puedo tener, o más propiamente podríamos decir que en una red local vamos a encontrar que esta funciona como una peer-to-peer, como una red de igual a igual. ¿Y quién es el que nos dice si se trata de una red igual? El sistema operativo. Aquí rige el sistema operativo. En una red igual a igual, la vamos a llamar así por el sistema operativo que esté corriendo ahí. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Windows, por ejemplo, ¿sí? Windows, por default, al instalarse, se instala como un peer, vamos a llamarle así. Sí, como un peer, como un igual. ¿Qué quiere decir? Que lo que queda instalado, cualquier aplicación que queda corriendo en el servidor, o más bien, más que la aplicación, digamos, los archivos que quedan en el servidor quedan disponibles para que puedan ser servidos, ¿sí? O bien para que desde una aplicación del sistema operativo se pueda pedir información a otro dispositivo en la misma red local que tenga lo que queremos. Normalmente en una red local lo que se sirven son archivos, ¿sí? Lo que se sirven son archivos o, o servicios de impresión, digamos, o impresoras, digamos. ¿De acuerdo? U otro elemento que pueda compartirse como un servicio. O sea, todo lo que se pueda compartir como un servicio, eso va a poder estarse sirviendo desde una máquina, o se puede estar pidiendo. Entonces, una máquina en una peer se le llama así peer porque tanto puede pedir como puede servir. Tiene las dos funciones, ¿sí? No tenemos que hacer mucho dejar lista ese sistema, ese equipo, para que funcione como peer. Ya viene preparada por default, digamos, ¿sí? Entonces, solamente se hacen tal vez algunos ajustes para adecuarla a lo que queremos servir, sobre todo, ¿sí? Porque como cliente está preparada por default. Ajá. Entonces, por la razón de que una máquina o cualquier máquina en la red local puede
tener la función de peer, ¿sí? Es decir, puede tener la función de pedir y de servir. Por esa razón se dice que es una red peer-to-peer. ¿De acuerdo? Y aquí nos ponen el ejemplo en el que ambos equipos, ambos equipos pueden ser clientes o pueden ser servidores, ¿sí? Y nos indican que en este caso esta máquina puede ser un servidor de archivos, ¿sí? Para esta máquina que tenemos aquí. Pero a la vez, esta máquina se convierte en un cliente cuando quiere imprimir y la que tiene la impresora pues es este equipo, ¿sí? Bien importante aquí, vamos a decir que este equipo está sirviendo como un servidor de impresión porque tiene una impresora directamente conectada a ella, ¿sí? Es decir, no está conectada, la impresora no está conectada a la red, está conectada a un equipo. Cuando ese es el caso, quien sirve la impresión es el equipo, ¿sí? Y desventajas de una red peer-to-peer es que como cada equipo tiene ambas funciones, la administración se hace más laboriosa porque por cada equipo que queremos que tenga una función o las dos funciones, tenemos que configurarlo, ¿sí? Tenemos que habilitar cierta configuración, por un lado. Luego, si un equipo está funcionando como servidor de impresión, entonces, pues si ese equipo se apaga, la impresora deja de estar disponible, ¿sí? Entonces, la diferencia entre una impresora de red y una impresora conectada a un equipo es que una impresora de red va conectada a la red directamente, ¿sí? No depende de un equipo. En el caso de un servidor de impresión, la impresora o la impresión depende de que el equipo esté funcionando. ¿Ok? Entonces, esto sería una red peer-to-peer. Vamos a ver otra cosa que se conocen como aplicaciones peer-to-peer. ¿Sí? Pues las aplicaciones peer-to-peer van a estar la diferencia entre una red peer-to-peer y una aplicación peer-to-peer es que una aplicación peer-to-peer, bueno, generalmente va a estar corriendo en una máquina cliente, ¿sí? Pero la aplicación como tal es diseñada para que pueda funcionar como cliente y también pueda funcionar como servidor, ¿sí? Hablamos de la aplicación, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar aquí dos tipos de aplicaciones peer-to-peer. Aplicaciones peer-to-peer que por sí solas, digamos, tienen esa función o esa doble función, ¿sí? La función cliente y función de servidor. Y otras aplicaciones peer-to-peer que se conocen como híbridas, ¿sí? Como híbridas, dice, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que en medio de ellas va a haber un servidor de índice. Entonces aquí ya metemos algo en medio. Este es un servidor, ¿sí? Un ejemplo de aplicaciones peer-to-peer híbridas, si alguien ha usado si alguien ha usado TeamViewer, TeamViewer es una aplicación peer-to-peer, pero híbrida. ¿Por qué? Porque dependen de un servidor que queda en medio, que es el que proporciona, digamos, el enlace entre los dos peers que quieren intercambiar información, o sea, comunicarse. ¿De acuerdo? Esa es una peer-to-peer híbrida.
Pero habrá otras aplicaciones que son simplemente peer-to-peer. Y aquí nos ponen algunos ejemplos. Entonces, de los ejemplos que nos muestran aquí, las que funcionen de manera independiente, yo no he verificado aquí, tal vez Donkey, no, aquí no nos precisa, pero podríamos verificar si algunas de ellas son peer-to-peer y algunas son híbridas, ¿sí? Pero lo cierto es que son peer-to-peer, sí, ya podríamos tener la certeza que son peer-to-peer, y ya lo único que faltaría sería precisar si alguna de ellas es peer-to-peer híbrida, ¿de acuerdo? Generalmente las que tienen que ver con música, por ejemplo, vemos un ejemplo de música, creo que Donkey, son peer-to-peer. BitTorrent es para descargar archivos. BitTorrent ¿Perdón? haces. ¿Cuál? La de BitTorrent, la primera. Ah, sí, para descargar archivos BitTorrent. Sí, es cierto, es correcto. Lo único que les decía es que tenemos que precisar, revisar si esa aplicación si corren independientes, en el sentido de que me conecto a una máquina y puedo estar descargando y también pueden estar descargando de mi máquina, o hay un servidor en medio. Sí, eso es lo que tendríamos que precisar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta de esa parte? No, profe. ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a ver la parte de los protocolos web asociados con web y correo electrónico. Y ahí voy a ponerles un ejemplo con el Packet Tracer. Bueno, ¿qué es lo que debemos saber de entrada? Que en este caso ya son aplicaciones. Cuando hablamos de web o hablamos de correo o hablamos de otro tipo de aplicación, de otro protocolo, de los que vimos, de los comunes, generalmente la mayoría de esos son cliente-servidor, ¿sí? Que lo que quiere decir que entonces voy a tener equipos, o más que equipos, softwares que van a estar corriendo como clientes y otros softwares que van a estar corriendo como servidores, ¿sí? Dicho de otra manera, o como un ejemplo sencillo, es cuando usamos nuestro navegador, cualquiera que este sea, esa es una aplicación cliente de web. Jamás vamos a poderla usar como un servidor de web. ¿Por qué? Porque se diseñó para ser una aplicación cliente de web. ¿Sí? Hablemos de Firefox, hablemos de Opera o de Chrome o de otro navegador. Su función es cliente de web o cliente web o web client, como queramos. ¿De acuerdo? Y del otro lado tiene que haber un servidor de web o un servidor de HTTP. No me acuerdo si ya les había preguntado si alguien conoce alguna aplicación servidora de web. Creo que sí, les había preguntado, ¿no? ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Cómo, profe? Un ejemplo de aplicación servidora de web. ¿No? ¿Puede ser una página? ¿Perdón? ¿Puede ser una página web? Ok, la página web es esa. La página web es un documento, ¿sí? La página web es un documento web, un documento, una página. Pero esa página tiene que estar almacenada en algún lugar, en algún equipo, ¿sí? Como Wix, profe, la ¿Cómo? aplicación que te deja crear páginas.
Ok, la Wix es una aplicación que te sirve para crear páginas, más no es un servidor de páginas. ¿Sí? A menos que te permita probar. Si te permite ahí probar, lo que te permite probar, esa sería la aplicación, pero Wix como tal, ¿No decimos, sería, profe, entonces, como las estas que son de servicios de streaming, como Netflix, algo así? ¿Podría ser? ok, si hablamos de Netflix, pues es el servicio, y atrás hay una aplicación, pero hay que ver esa, la aplicación, cuál es, qué software está corriendo ahí, por ejemplo. O sea, qué servidor te está proporcionando las películas. Netflix es el nombre comercial, ¿sí? Pero habría que ver que atrás, o sea, en el equipo o los equipos que están corriendo, es decir, que están sirviendo las películas, ¿cómo las están sirviendo? ¿Quién es? ¿Qué aplicación es? ¿Sí? Y eso nos llevaría a Profe, saber si ¿podría ser algún programa como, no sé, sí, cuando hablo de aplicación, cuando hablo NetBeans de podría aplicación, funcionar? Se usa NetBeans NetBeans, ¿para qué me sirve? para crear base de datos, ¿no? NetBeans nos sirve para crear base de datos. Sería el SQL eso, ¿no? Sí, SQL o un administrador de base de datos. Sí, pero NetBeans no es una aplicación para crear base de datos hasta donde sé. NetBeans es como un ambiente de edición de código, para desarrollo de código, ¿no? ¿Cierto? No sé si esté mal. Ustedes que tienen más contacto, pero hasta donde sé, con NetBeans yo puedo crear un programa en Java, Programa, pero ajá, también crear lo un programa podemos en compilar hacia Java, una base de datos. compilarlo y ejecutarlo, ¿sí? O sea, me enlaza dos cosas, digamos, la adición de código y le puedo asociar ahí qué programa, con qué compilador quiero compilar ese programa, ¿cierto? Y ejecutarlo. Pero no desde ahí yo no creo una base de datos. Pero bueno, ok. Sí, cuando hablamos de una aplicación servidora es un programa, ¿sí? Un programa o una aplicación. ¿Ok? Ok, profe. En este caso le estoy preguntando por una aplicación servidora de páginas, ¿no? Ya quien dijo Omar que si se trataba de una página, exactamente, se trata de aquel programa que sabe servir páginas, ¿sí? Porque si yo intento pedirle una página a un navegador, es decir, desde un navegador y que otro navegador me responda con otra página, no puede. Ese navegador no sirve para proveer páginas, sirve para desplegarlas, ¿sí? Las pide y las despliega, las interpreta. ¿Sí estamos? Entonces, si nos vamos y le preguntamos a San Google, le decimos, oye, ¿me puedes decir qué cosas, qué aplicaciones servidoras o programas servidores de web hay? Entonces, vamos a ver que nos despliega una serie de aplicaciones, entre ellas el más común, una de las aplicaciones de servicio web más comunes es Apache. No sé si alguien lo ha escuchado hablar. Entonces, lo ha escuchado por ahí. Sino quienes cuando lleguen a programación, aunque no les guste la programación, en programación avanzada creo que ven algo de, más propiamente en programación web, más propiamente. Programación web, sí, profe. En programación web, sí, ¿verdad? Ahí ya ven las dos cosas, ya tienen contacto con hacer un código, ya sea con Java o con otro lenguaje de programación o otro lenguaje, y ya tienen contacto con un servidor de web. Ese servidor web va a ser pues Apache u otro, con otros de los
de los comunes es, bueno, Apache, es Light HTTP, es Nginx. Nginx es otro servidor, es otro programa, servidor de páginas web. Microsoft tiene un servidor de páginas web especial para equipos de Microsoft, que es, se pronuncia IIS, es IIS, de Internet Information Server. Esos son programas servidores de web. Lo único que saben hacer es servir páginas web y todo lo que, bueno, toda la parte que tenga que ver con servicio web, ¿sí? No podemos usar, no puedo decir, ahorita voy a pedir una página y la voy a pedir con Apache. No, porque Apache no es un navegador web, es un servidor de web. Es un programa servidor de web. ¿Sale? Entonces, cuando yo veo aquí algo como esto, entonces yo debo de tener idea de que, de que el servidor de HTTP pues es alguno de esos programas. ¿Sí? Y pues obviamente cuando hablamos de la comunicación, ni el cliente, perdón, ni el cliente tiene que ser a fuerzas Opera o a fuerzas Firefox o a fuerzas Chrome, ni el servidor de HTTP tiene que ser a fuerzas Apache o Light HTTP o Nginx, etcétera, sino que lo único importante en ambos casos es que hablen el mismo idioma, y el idioma es HTTP o HTTPS, ¿sí? O sea, un cliente que quiera una página va a pedirla con HTTP o con HTTPS, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esa es la clave para que el servidor pueda identificar si habla ese idioma. Entonces, si aquí el programa que está corriendo sabe hablar HTTP, pues va a entender lo que le están pidiendo y va a tratar de responder. Va a tratar de responder porque va a checar, después de que ve que le están hablando con el mismo idioma, lo que sigue es entender que lo que le están pidiendo lo tiene. Es como cuando vamos a la tienda y pedimos algo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya aquí como un poquito más de detalle, cuando hablamos de web, pues ustedes ya saben, cuando pedimos una página en la barra de navegación, pues puede aparecer automáticamente o podemos escribir el nombre de la página, bueno, la ruta, y esa ruta se conoce como URL, toda la estructura se conoce como un URL, que significa localizador uniforme de recursos. ¿Qué lleva ese URL, esa estructura de esta manera? Lleva el protocolo, ¿sí? Comúnmente, pues HTTP o HTTPS. Los elementos importantes es el protocolo, luego el nombre del servidor, ¿sí? Que sigue esta estructura. Y si hablamos obviamente de una página, pues podemos escribir la página, como esta sería el nombre de la página o el nombre del archivo, digamos. O el sistema trata de mandarnos una página que tiene como por default, ¿sí? Esta sería la estructura simple de una URL. Protocolo, nombre del servidor y el objeto, digamos. Vamos a llamarlo como el objeto. ¿De acuerdo? Ya más preciso, podemos hablar de la ruta de acceso al objeto. De hecho, a partir de acá, del diagonal, lo que sigue es una ruta de acceso a lo que queremos, a lo que estamos pidiendo. ¿Ok? Y bueno, aquí nos dan el paso. ¿Qué es lo que también, algo que acá atrás, no, aquí está ahí. ¿Cuál es la base de cualquier página web? El código HTML. ¿Sí? Todas las páginas web vienen con una parte, digamos, que es como el estándar o la base de cualquier página, es código HTML. Independientemente de que la página esté hecha en Java o en PHP o en otro lenguaje, la base está es decir, se inserta dentro de un código HTML, por eso es que aquí nos muestran esa parte. Y otra cosa importante es que si yo quisiera verificar
esa estructura o si saber si un servidor sabe hablar web, pues hay una serie de operaciones que van ligadas, operaciones básicas que van ligadas a una página web, ¿sí? Desde que pedimos, cuando pedimos, la petición se basa en una operación que se llama GET, que equivale a solicitar, ¿sí? Y cuando guardamos en el servidor, o sea, cuando una página tiene esa posibilidad de guardar, entonces hay un post de por medio, es una operación post, ¿sí? Y también decía, cuando quiero saber simplemente si un servidor sabe hablar web, pues puedo lanzar, voy a hacerlo aquí. Voy a mostrarles esta parte. Si yo, vamos a suponer que yo no sabía, no supiera qué cosa tiene esta máquina, yo le puedo preguntar si sabe, si yo le podría preguntar si sabe hablar por el puerto 80, ¿sí? Y esta sería una respuesta de que sí sabe hablar, ¿sí? Sí sabe hablar y podría decirle, vamos a ver si hacerle un get .html, no sé, en esa parte ya no la sé si la tenga. Si no la tiene, miren, ahí está. Le hice después de que me respondió, le puse get y ya me respondió con un código. Es el código que tiene en la página principal Facebook. ¿Sí? Esto que me está mostrando no quiere decir que Facebook esté hecho en HTML, sino que lo que me está mandando ya me lo está mandando en formato HTML. ¿De acuerdo? En formato HTML y ahí insertado me da información adicional. Por ejemplo, en este caso quisiera pensar que... ¿Dónde está? No me dice exactamente esto, posiblemente es JavaScript lo que tengo aquí. ¿Sí? Y ya. Entonces ya me di cuenta de que ese es un servidor web. ¿Por qué? Porque me entendió esa petición que le mandé sin que usara el navegador, obviamente, aquí. Usé que el protocolo Telnet, pero le pasé el puerto. Entonces ya con ese número de puerto que le pasé, le dije que lo que quería preguntarle es si sabía hablar HTTP, porque es 80. Si le digo, oye, ¿sabes hablar 443? Si me responden, quiere decir que también sabe hablar. Ahí está. Sabe hablar también 443, que es el protocolo seguro de web. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos saber de acuerdo a lo que nos manda aquí el material? Pues ya les decía, el navegador en nuestra máquina es una aplicación que se encarga de pedir y de interpretar cuando llega la información, ¿no? Sí, como es una aplicación para pedir páginas web, entonces las páginas web que pide vienen como un archivo, como ese documento que les acabo de mostrar. Entonces, ya cuando llega a nuestra máquina, el navegador se encarga de descifrar esa información, es decir, de interpretarla, ¿sí?
de interpretar. Y la puede interpretar gracias a que tiene el navegador el soporte de varios lenguajes de programación del lado del cliente. Y lo que no puede interpretar lo mandaría tal cual. Ok, bueno, aquí están las operaciones que les mencioné y usé una, no usé la de get. No usé la de post porque post implica que yo pueda subir información a un servidor y ya estaría poniendo un ejemplo de una página donde yo mande ciertos datos para que se guarden. Ok. Bueno, voy a cerrar con la de protocolos de correo y luego les voy a mostrar un ejemplo, sobre todo de correo, ¿no? El correo, los protocolos de correo, el protocolo principal, el protocolo que hace posible la comunicación entre servidores de correo para que nuestro correo que enviamos a alguien que no tiene su correo, su cuenta de correo, un servidor en el mismo servidor, digamos, de nosotros, pues quien hace posible el intercambio de correo entre servidores de correo es SMTP, el protocolo de transporte de correo. ¿Sí? SMTP. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, es el responsable de que pueda haber intercambio que nos está mostrando en este ejemplo. Hay dos servidores de correo. Entenderíamos aquí que estos servidores de correo, pues obviamente, estamos hablando de dos aplicaciones que puede ser la misma aplicación de correo, en términos de que es la X, es la aplicación de servicio de correo X, y acá también están usando la misma. Pero no necesariamente tiene que ser así. Por eso aquí, si tomo la letra del proveedor, digamos, yo podría decir, bueno, aquí está corriendo un servidor de correo A y acá está corriendo un servidor de correo B, entendiendo que son ambos aplicaciones distintas. Pero no hay ningún problema porque quien es el responsable de que el correo se entregue es el protocolo, ¿sí? Y las dos aplicaciones, independientemente de que sean diferentes, tienen la obligación de hablar el mismo idioma, que en este caso es SMTP. Con eso es más que suficiente para que independientemente de la aplicación se pueda entender el correo que está llegando, ¿sí? ¿Sí? Que esté llegando para que se pueda recibir y se pueda guardar donde esté definido, ¿sí? Entonces, lo único importante es el protocolo. Pero también, cuando hablamos de correo electrónico, es posible, que ya no es tan usual, pero es posible tener protocolos complementarios. Esos protocolos complementarios es POP e IMAP, ¿sí? Su función de POP e IMAP es recoger correo desde un servidor de correo, ¿sí? Desde un servidor de correo que pueden estar locales o pueden estar en un lugar distante en Internet. Sí, prueba inclusive que nos están poniendo el ejemplo de que aquí tengo el cliente o los clientes, pues los usuarios, consultando su correo o enviando correo, como acá se está indicando, y aquí se está viendo cómo digamos, este usuario está enviando un correo a este usuario, pero obviamente su correo de este usuario es este servidor, y el correo de este usuario es este servidor, ¿sí? Entonces, el correo que envía este usuario realmente sale de este servidor y va a este servidor. Cuando llega a este servidor, ya está disponible y este usuario se conecta a este servidor a través de IMAP o de POP3, ya puede ver el correo, ¿sí? Esta es una forma de cómo consultar el correo. Hoy, pues, sabemos, ya todos, la mayoría consulta su correo, envía su correo desde una aplicación web, ¿sí? Pero estos son otros protocolos que todavía siguen funcionando. Este definitivamente, pues, es el principal, SMTP. ¿De acuerdo? Entonces, para que los protocolos auxiliares funcionen, es necesario
que esté corriendo ese protocolo auxiliar dentro del servidor donde maneja el correo un usuario, un conjunto de usuarios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí está digamos, una aplicación servidora de POP, una aplicación servidora de SMTP, que es el protocolo principal de correo, y acá, del lado del cliente, va a estar corriendo una aplicación cliente de POP, ¿sí? Cliente de POP. ¿Qué otra cosa? Bueno, si hablamos de SMTP se transporta por el puerto 25, por el puerto 25 a través de TCP como protocolo de transporte. Mientras que si hablamos de POP3, para conectarse al servidor se usa el puerto 110, ¿sí? 110. Entonces aquí en el servidor debería estar corriendo una aplicación con el puerto 110 si se quiere consultar el correo a través de POP. ¿Ok? Y IMAP también es otro protocolo que trabaja de esta manera. Sirve también para consultar el correo que está en nuestro servidor de correo, en el servidor que maneja mi correo. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que varía es la forma en cómo se lleva a cabo la conexión con un cliente IMAP, ¿sí? Obviamente, también la otra diferencia, pues como es otro protocolo, entonces tiene asociado otro puerto, pero sigue siendo el transporte por TCP. Entonces, IMAP me parece que se tiene asociado el puerto 145, si no me equivoco. ¿Ok? Bueno, entonces, para cerrar esta partecita, voy a irme a Packet Tracer para mostrarles algo simple respecto al correo. Aquí tengo ya una topología y aquí puse un servidor de correo y un servidor web. ¿De acuerdo? Y está funcionando, bueno, ahorita tengo funcionando esta red, donde tengo una máquina cliente. Creo que el aspecto de conexión a un servidor web ya lo hemos verificado, pero lo vamos a volver a verificar. Y como no hemos visto la parte de DNS, ahorita lo voy a hacer por dirección IP. Entonces, checo la dirección IP que tiene este servidor. Es que la 210.0.0.10. Entonces, ¿qué puedo hacer para consultar la página web que hay en el servidor? Bueno, antes de ir allá. ¿Cómo sé que me puede responder con una página web? Porque tengo activo el servicio. ¿Sí? De aquí me voy a servicios y aquí checo todos los servicios que puedo tener corriendo en el servidor. Entonces, páginas web, necesito revisar que HTTP esté encendido. Encendido significa que está corriendo. ¿Sí? Entonces, aquí por default, ese es un servicio que está corriendo. HTTP y HTTPS. Y aquí para los ejemplos de Packet Tracer, tiene unos archivos, es decir, unas páginas web de base. ¿De acuerdo? E inclusive podemos crear otras paginitas o modificar las que están, aquí nos permite, ¿no? Modificar cualquiera. Esto lo vamos a volver a ver, no vemos aquí nada más. Chequen que ahorita el nombre de este archivo es index.html, pero cuando yo como usuario me conecto al servidor, no necesito pasarle el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque en el servidor
se lleva a cabo una configuración, si hablamos del contexto real, en el servidor se lleva a cabo la configuración para definir cuál es la página principal que se va a ofrecer cuando el usuario no proporciona el nombre del archivo. Entonces, por eso yo aquí, como si no le paso ningún nombre del archivo, pues obviamente el servidor, me manda la página principal, que es la de index. Inclusive aquí, si yo no le paso tampoco el protocolo, pone por default HTTP. ¿Sí? HTTP. Y ahí está. ¿De acuerdo? Si viéramos el código, el código que tenemos en index, no sé si lo pueda ver. No lo puedo ver. Sí, porque le dice, pues es este. Pues sí, es este el que modifiqué. Este es el código. Sí, es código. Y todo eso que tenemos ahí, cuando llega al equipo cliente, el navegador se encarga de interpretarlo y mostrarlo ya como debe ser. ¿Sí? Entonces, mientras está en el servidor, simplemente es esto, es texto, digamos. Es texto con algún código, con código que va a ser interpretado, pero por el cliente. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos la función de mail del servidor de correo, yo aquí en el servidor de correo puse algo simple que nos sirve para tener idea de cómo funciona el correo. Sí, voy a entrar ahora a este servidor y ahora voy a seleccionar correo electrónico. ¿Sí? Y aquí, si revisan, tiene dos servicios corriendo. El servicio de SMTP, que es el protocolo principal, y el servicio auxiliar, que es POP3, que es el otro protocolo, que sirve para que recojamos el correo desde un cliente. Y cheque, esta parte yo no la he probado, simplemente configuré aquí dos usuarios. Chequen el requisito que me pide para probar correo electrónico es definir un nombre de dominio. Aquí le puse un nombre de dominio. ¿Sí? Y creé dos usuarios. ¿Sí? Estos dos usuarios se supone que su cuenta de correo sería el nombre de usuario más arroba y el nombre del dominio. ¿De acuerdo? Entonces voy a entrar ahora, bueno, ahora ya que está esto, ya que vi la configuración, voy a conectarme desde acá. Voy a ver qué dirección IP tiene. La 15. Y aquí voy a usar el cliente de correo. El cliente de correo. Y vamos a ver qué me pide. ¿Qué me pide? Bueno, los datos. Vamos a suponer que yo soy, bueno, fulano. Y que mi correo es el de user1 @chilpo.com. ¿De acuerdo? Y cuando me dice quién es mi servidor de correo entrante, se refiere a qué servidor maneja SMTP. Entonces yo aquí le voy a dar la dirección, a ver si me la acepta. Funciona de esta manera. Porque sí. ¿Y quién es el servidor saliente? Estos datos son así porque es posible que tengamos datos diferentes del correo entrante, del servidor de correo entrante y del servidor de correo saliente. Generalmente tiene que ser el mismo, pero trae esta posibilidad. Entonces, por eso aquí voy a poner el mismo. Y aquí voy a poner los datos de cuál es mi cuenta. O sea, user1, mi cuenta simple. Mi contraseña. Esa es la información que va a validar en el servidor de correo. ¿Ok? Ahí la guardo. ¿Sale? Y aquí ya puedo crear un correo. Entonces, eso es para darnos idea. Entonces, ya puedo decir, a ver, voy a mandar un correo a user2.
arroba chilpo.com. Y el asunto es probando si funciona el correo. Hola, respóndeme. Okay, le estoy mandando un correo a user2. Y aquí está el botón de enviar. Y lo envío, vamos a ver si se envía. ¿De acuerdo? Ahí está enviándose. Y aquí dice que se envió con éxito. Vamos a ver si es cierto. Ahora me voy a, para que yo pueda verlo pues, de manera clara, voy a asumirme que voy a poner otra máquina. Esa máquina podría estar en otro lado, no importa. Yo aquí la voy a dejar aquí mismo porque las otras redes todavía no están funcionales, me parece. No recuerdo si las dejé funcionando. Entonces voy a conectarla aquí. Y aquí voy a colocar al usuario 2. Voy a darle una dirección IP. Primeramente, dentro de la red. De aquí. 92.168.0.30. Tal vez no exista esta. Y la 192.168.0254 es mi puerta de enlace. Y antes de hacer la prueba de correo voy a checar que sí pueda alcanzar al servidor de correo. 210 00.15, no recuerdo cuál era. Sí, creo que es ese. Ya me está respondiendo al menos. Voy a checar que sea el 15. Sí, es el 15. Y ahora voy a entrar aquí también con el cliente de correo. Este es mi cliente, mi programa cliente de correo. Y aquí voy a suponer que el usuario 2 pues es alguien más, ¿no? Jorge. Es user2, su correo. user2 arroba silpo.com. Y el servidor que le maneja su correo pues es este también. Esta prueba que está haciéndose se está haciendo con el mismo servidor de correo. Es solamente para darnos la idea de cómo funciona. Y aquí pongo los datos de quién, pues mis datos como mi cuenta de usuario simple y mi contraseña. ¿Ok? Y los guardo. ¿Sale? Ahí está. Y luego, ¿qué voy a hacer? Ver si tengo correo. Entonces voy a hacer un clic aquí en Receive. ¿Sale? Entonces le doy checar en Receive y ya vi que me mandó correo el usuario 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ya si quiero, pues puedo responder. Si esto lo quisiera revisar paso a paso, pues uso el proceso de simulación. Y checaría dos cosas. SMTP y POP3. ¿Por qué? Porque este cliente que usé aquí fue un cliente de POP3. ¿Alguna duda? ¿No hay? ¿Preguntas? No, ninguna, maestro. Gracias. Ahorita continuamos. A ver, vamos a ver, no tengo chance bien.
verificar quiénes están. Ok, entonces vamos a cerrar, me parece, con servicios de direcciones IP. ¿A qué le vamos a llamar servicios de direcciones IP? Pues a dos cosas. Al primer servicio sería el servicio de nombres. ¿Sí? Ya tenemos claro, me parece, que DNS, siempre que hablemos de DNS, hablamos de un sistema o de un servicio cuya función esencial, vamos a hablar de la función esencial, es traducir un nombre de máquina a una dirección IP, así como en este ejemplo que nos están mostrando. ¿Sí? Ese nombre de máquina del que hablamos generalmente sigue esta estructura. ¿Sí? ¿Qué estructura? Sigue un nombre, digamos, y apellidos. O sea, podríamos entenderlo así. Técnicamente es un nombre de máquina y el dominio al que pertenece. En este caso, el dominio al que pertenece es cisco.com. A toda esta parte, desde el nombre hasta acá, a eso se le conoce como, pues, nombre de dominio completamente calificado o FQDN, DNS, DN. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve? Pues sirve para que los nombres que damos en el navegador, digamos típicamente, pues sean traducidos a una dirección IP, y una vez que ya es traducida a una dirección IP, entonces se establece la conexión. Es decir, empieza el proceso de conexión. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasó antes? Sucedió todo esto. Aquí nos están indicando cómo es el proceso de una consulta de DNS. ¿Sí? Aquí si revisan, aquí está el ejemplo. ¿Quién hace la consulta? Pues el cliente. ¿Sí? Desde la máquina cliente. La máquina cliente o el programa cliente, pues pide una página, por ejemplo. Pero esa página no se da hasta que se resuelve el nombre de la máquina. Por eso aquí nos indica, una vez que yo proporciono el nombre de la máquina, hay un proceso de búsqueda hacia un servidor de DNS. ¿Quién va a responder? Quien tenga el nombre de la máquina. Aquí está respondiendo la máquina, el servidor de DNS, que tiene la información respecto de este nombre. ¿De acuerdo? Y una vez que esta dirección IP se le devuelve al cliente, entonces ya el cliente, si revisan aquí, ya hace la petición al servidor correspondiente. ¿Por qué? Porque ya sabe qué dirección IP tiene. Mientras no tenga esa dirección IP, no puede hacer la petición directa. Entonces, antes tiene que pasar por un servidor de DNS. Y eso lo vamos a mostrar acá. Si profundizáramos más, vamos a encontrar, bueno, aquí solamente nos muestran que en DNS vamos a encontrar distintos tipos de registros en la base de datos de DNS. Registros que tienen que ver con A, pues se llaman registros A, ¿sí? Que hacen referencia o están asociados con una dirección IP de la máquina de la que queremos saber su dirección IP, ¿sí? O NS, que se refiere al nombre del servidor de DNS que sabe de los nombres de ciertas máquinas, ¿sí? O si las máquinas, las que estamos haciendo referencia, hablan también IPv6, entonces el registro asociado va a ser 4A. Y cuando queremos saber qué máquinas son servidores de correo, bueno, esto prácticamente lo consulta
otro servidor, el registro es MX. MX va asociado a una dirección IP que maneja correo electrónico. ¿Sí? Pero hasta ahí nos quedamos, no profundizamos porque eso corresponde pues a un curso especial de DNS. Ahora, lo que sí debemos saber, pues otra vez, es que si hablamos de DNS, hay un programa, servidor de DNS y un cliente que va a estar haciendo las consultas. O sea, el navegador, por ejemplo, no hace la consulta. El navegador simplemente pasa esa información y quien entiende que quiere saber, que se quiere saber la dirección IP, es el que lanza la petición de DNS. En este caso, el cliente de DNS. De tal manera que para que la consulta suceda, tienen que haber dos cosas, completarse dos condiciones. Una, que haya un servidor configurado, un servidor de DNS configurado, y que el cliente esté corriendo. Si uno de esos dos no funciona, entonces la consulta no se va a dar y podemos tener internet, pero puede ser que no tengamos respuesta cuando hacemos peticiones hacia un servidor. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar de información respecto a DNS? Pues preguntas, las preguntas son consultas, ¿sí? Consultas que se le hacen a quién, pues a un servidor. Eso se va a ir a través de un mensaje. ¿Qué otra cosa va a haber? Pues respuesta de un servidor de DNS, ¿sí? Y otra información adicional como el mensaje de autoridad que se refiere a que si el servidor que no responde es un servidor autorizado o un servidor no autorizado, por ejemplo. Y otra información. ¿Ok? Y esta es una estructura, bueno, más que estructura, esta es una jerarquía de cómo funciona DNS. DNS como programa se apoya, fíjense la parte importante, una parte importante que tenemos que comprender de DNS, es que si hablamos de base de datos, DNS como programa es un programa distribuido. ¿Sí? ¿Por qué distribuido? Porque está en diferentes servidores y hay una interacción entre los programas servidores. Y luego hay una interacción también entre la información de las bases de datos que están distribuidas. De hecho, la base de datos pues también va a estar distribuida en cada servidor de DNS. ¿Qué cosa? ¿Por qué se le llama distribuida? Porque solamente va a haber pedacitos de información en cada servidor. ¿Sí? ¿Qué tipo de información? Pues lo que corresponda a esa red donde está corriendo un servidor de DNS. ¿Sí? Por eso se le conoce como que DNS trabaja con una base de datos distribuida jerárquicamente. Jerárquicamente, además, bueno, el nombre jerárquico se basa en esto. ¿Sí? Vamos a encontrar que DNS se apoya en un conjunto de servidores que se conocen como servidores raíz o servidores de top level, ¿sí? Que saben estos nombres de dominio, eso se llaman como los dominios principales, ¿sí? Ahora ya hay muchos nuevos dominios principales que solamente que empiezan con punto y terminan, es una sola palabra, digamos, que inicia con punto. Y después de esos ya siguen nombres cada vez más específicos, ¿sí? Entonces, chequen, estos nombres se les conoce como dominios de primer nivel o dominios de nivel raíz. Y después ya siguen los dominios de segundo nivel y posiblemente hasta de tercer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues una relación jerárquica. ¿Ok? Bueno, ¿cómo puedo probar DNS o cómo puedo saber si un servidor de DNS está respondiendo o saber si es servidor DNS? Pues con esta herramienta NSLookup es una herramienta de línea de comandos, existe para cualquier sistema operativo. La vamos a probar y yo creo que con eso nos vamos a quedar y vamos a cerrar el tema. Solamente quedaría la parte de DHCP.
¿Cómo la corro? Así simple. NSLOCUP. ¿Sí? NSLOCUP. Y es lo que me despliega simplemente un signo de mayor. No me despliega más. ¿De acuerdo? ¿Qué le pongo ahí? Pues una puedo preguntarle ya por alguna máquina, ¿no? Por ejemplo. www.instagram.com. ¿Con qué me va a responder? Con una dirección IP. Es decir, si encuentra un servidor, si hay un servidor activo de DNS, me va a responder con una dirección IP. Sí, vamos a ver, NSLOCUP. Sí, acá está, ¿no? Acá está, acá me dice, me desglosa cómo surge ese nombre que le di, cómo lo tiene registrado. Entonces, estos son los nombres reales de esta máquina, por ejemplo, o de las máquinas que están asociadas con este nombre que les di. Si revisan aquí, hay varios nombres, ¿sí? Varios, en realidad son nombres simplemente, y solamente me muestra una dirección IP. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiar de servidor de DNS para probar? Sí. Con el comando server le puedo decir, quiero que uses el servidor 8888. Simplemente activa ese servidor como servidor por default. ¿Puedo preguntarle otra cosa? Sí. ¿Existe un Google en Japón? Vamos a ver. Lo voy a agregar con... Ah, sí, a ver si lo tiene. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí me dice www.google.jp tiene esta dirección IP. ¿De acuerdo? Pero además me mandan información que tiene que ver con el tipo de respuesta. ¿Sí? Esta respuesta que me da aquí sirve para indicarme que al servidor al que le pregunté no tiene la información directamente él, ¿sí? Sino que a su vez la consultó con otro servidor. Por eso aquí dice que la respuesta no es autoritativa, es decir, no la tiene él, se refiere a que no la tuvo él, sino que le preguntó a otro servidor y ese servidor le respondió con esta dirección IP. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si pongo cualquier dirección IP aquí? Cualquiera que se me ocurre, vamos a ver. Le vuelvo a preguntar lo mismo. Otro. .es. Así me respondió. ¿Qué quiere decir? Yo esta dirección IP nunca la había usado. La 111. De entrada que estoy concluyendo en que es una máquina que existe. Segundo, en que es una máquina que es servidor de DNS. Por eso me pudo responder lo que le pregunté. Si no existiera, y si no existiera o si no estuviera corriendo el servicio de DNS, simplemente no me iba a responder. Voy a hacer prueba, la voy a cerrar con esta última prueba. Server, te voy a dar una dirección IP de acá de aquí. 168.1.50. Ahí está. Voy a hacer la misma pregunta. Pues. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me dice aquí? Que ya se venció la conexión y que no encontró ningún servidor que tenga esta dirección IP. Es decir, ningún servidor de DNS. Posiblemente esta máquina exista. ¿Sí?
en mi red. Pero una cosa es que exista y otra cosa es que sea un servidor de DNS. Entonces, una de las dos cosas tuvo que haber pasado. Y por eso es que no pudo responder. ¿De acuerdo? Entonces cerramos ahí. Yo solamente les mostraría ahorita aquí rápido que aquí configuré el servidor DNS. Ese servidor de DNS lo configuré para que pudiera resolver estos nombres. ¿Checan? Está corriendo el servicio y di de alta estos nombres. Es muy simple darlos de alta, simplemente el nombre lo pongo acá arriba donde dice name y la dirección IP asociada la pongo acá donde dice dirección IP y agrego. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son esas máquinas? Pues el servidor web, que es, es el 10, acá está, y el servidor de correo, que es el 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo podría desde una máquina cliente, pues acceder al servidor de web por su nombre. Como sé que está corriendo, es decir, más bien si está corriendo el servidor DNS, de entrada, obviamente, tengo que asegurarme de que está configurado el servidor de DNS que quiero que responda a las peticiones de DNS. Entonces, aquí todo no tengo todavía. Lo doy de alta, creo que es el 5. Ahorita lo valido. 110.0.0.5. Voy a probar con un ping por su nombre del servidor de web. Aquí me voy a dar cuenta si el servidor de DNS se alcanza y está resolviendo. Si no lo alcanza, quiere decir que algo está mal. Se tardó, vamos a ver. Sí, ahí está. ¿Sí checaron? Sí funcionó DNS, sí, porque ya aquí yo le puse el nombre y cuando veo el ping ya me dice la dirección IP. ¿Qué quiere decir? Que fue primero y consultó al servidor de DNS, encontró al servidor que le configuré. Allí en ese servidor encontró este nombre y se trajo la dirección IP. Y ahora sí, ya hizo ping. ¿De acuerdo? Entonces, solamente creo que nos faltó revisar como parte importante de HCP, pero pues se los dejo para que lo revisen. O si hay tiempo, lo tratamos en los primeros 10 minutos mañana y vemos el capítulo 16 también.